Bien, amigos, continuamos con el día. Ya ustedes, los que están desde tempranito, están habituados a que cada día reciben orientaciones muy útiles para la vida por parte del doctor Luis Vergés. Y ya lo vieron hace un ratito, pero ahora él es nuestro invitado para la entrevista de hoy, para tratar un tema muy importante. Muy buenos días, bienvenido, doctor Vergés. Saludos, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tiene la Asociación de Psicólogos un tema con lo que ustedes llaman el intrusismo, ¿verdad? Es decir, personas que se meten a ofrecer servicios que tienen que ver con esa ciencia sin tener títulos, sin estar avalados, sin estar autorizados. Descríbanos la situación, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la situación está en un principio que nosotros llamamos el principio de justicia. Sabemos que hay tres principios que son fundamentales. La justicia, el hacer el bien, que son cruciales, y todo lo que es este tema de darle a cada quien lo que se merece. Entonces vemos que no es justo que cuando profesionales se preparan, se forman con todos los requisitos de ir a una universidad 4 años, después 2 años más de especialidad, venga y ocurra lo que no debe ocurrir, que personas se hacen pasar por psicólogos y ponen consultorios, desarrollan proyectos especializados, ofertándose como si lo fueran, y todo esto porque hay como una frontera ética que se viola. Y eso ha sido una lucha que algunas personas incluso han querido reclamar su paternidad o su maternidad, pero los principios fundamentales son universales. Y todos y todas los que estamos vinculados en la profesión hemos sentido mucha preocupación por la manera como esto puede degradar la imagen profesional de los y las psicólogas. Es como que alguien se meta a hacer una cirugía y al final usted se dé cuenta que el quien le hizo la operación no es un médico. Sin duda alguna, eso no tan solo daña la posibilidad de salud de la persona intervenida, sino también la imagen profesional de toda una clase. Hay un contexto en la actualidad y que va más allá. Es también lo que nosotros reconocemos como el auge de las nuevas tecnologías y la manera como muchos profesionales de la salud mental, pues hemos entendido debe actuarse en un mundo que está convulsionado por una pandemia como el COVID-19 y en un continente como el nuestro, donde no es tradicional invertir en los programas de salud mental, se hace más necesario un activismo a nivel de conciencia ciudadana y de creación de opinión pública de profesionales bien formados, que vayan a los medios a llevar contenidos educativos en materia de salud mental y no a deprivar a la población con esa banalización que tenemos hoy día en el tema mediático. Y eso es parte del objetivo de esta segunda lucha. No somos concretamente un movimiento, un grupo partidista, ni nada de eso. Somos muchos profesionales que de manera responsable y a título personal hemos asumido ponernos en movimiento para garantizar la plenitud del ejercicio, y eso naturalmente se traduce en un documento que se preparó, que muchos profesionales lo hemos firmado. A diario se interesan decenas más y lo siguen firmando, porque nos estamos dando cuenta que el mismo rol de pasividad con que uno se maneja ha sido mal interpretado, porque se cree que es pasividad porque no hacemos nada, y lo que pasa es que la psicología funciona a través del bienestar de las personas y no a través de la promoción personal de quien hace psicología, y eso es algo con lo cual también estamos trabajando. Ahora que hemos pasado por 1 año y medio, doctor Vergés, de encierro, de temor en muchas, digamos,
temor a la enfermedad, temor a perder un ser querido por COVID, de mucha incertidumbre, en algunos casos de mucha incertidumbre no solo en cuanto al devenir de la salud, sino también de la economía, muchos padres aprensivos por sobre todo la primera parte de la pandemia. ¿Cuáles han sido las determinaciones que se han podido hacer acerca del efecto de la pandemia en la salud mental? Sí, sin duda alguna que hoy más que antes, porque durante el año que nosotros estuvimos prácticamente encerrados, no se notaba tanto como se está notando ahora. Ahora estamos viendo una relación altísima entre temas de salud mental con violencia intrafamiliar, con violencia sociocomunitaria. Hay una incidencia muy grande a nivel de trastornos clínicos como la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de sueño, que fueron los que encabezaron el listado desde que se reconoció esta pandemia. Y eso ocurre porque el ser humano tiene un sistema emocional que se ajusta a aquello que es predecible. Y cuando tú tienes una pandemia ya tú no tienes nada predecible. Tú lo que tienes es un escenario donde a diario tú tienes una sorpresa diferente. A eso hay que agregar que nosotros no contamos todavía con una estructura sólida en materia de salud mental. Por ejemplo, yo recomiendo que se lean un trabajo interesantísimo que hizo el doctor Ángel Almanzar, un reconocido psiquiatra que fue jefe de salud mental en República Dominicana, donde él habla de un levantamiento que se hizo en el año 2017 y República Dominicana quedó en segundo lugar dentro de los países que menos presupuesto invierte todo el hemisferio en materia de salud mental. Imagínense ustedes que... Bueno, doctor, es de lo que menos invierte en salud en general. En salud en general, pero de lo que se invierte en salud en general, Ajá. se invierte un cero en ese año, en ese levantamiento, que ahora se supone pudiera ser hasta menos, porque ahora hay otras prioridades con el tema del COVID, se estaba hablando de un 0.73% de todo lo que se invierte en salud. Eso solo superado por el 0.2% de Bolivia. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que hay muchos retos, hay muchos desafíos, y como no todo es dinero en la vida, tiene que haber una actitud del profesional. ¿Qué estamos haciendo? 1000 psicólogos, y ustedes son testigos de este esfuerzo, en plena pandemia, nos lanzamos a dar consultas gratuitas. Sí, señor. La promovimos aquí en este programa. Y ustedes fueron los principales promotores, sí. Porque entendíamos que era un drama humano el que se estaba viviendo y que la población, además de que no tenía acceso por razones ya ambientales, con las medidas que se tomaron, tampoco lo podría tener en términos salariales, por el tema de desempleo y muchas razones más. Bueno, pues yo creo que por ahí es que tiene que andar la proactividad de un profesional de la salud mental en tiempos de crisis, porque en definitiva, miren los casos que se han estado viendo de una violencia atípica. Usted se va a las estadísticas y tal vez no verá diferencias significativas entre un año y otro, pero se va a encontrar con un aspecto cualitativo donde observa formas de violencia a las que no estamos acostumbrados. Entonces todo esto tiene un proceso que viene de atrás. Ustedes saben que la familia, por decir algo que mucha gente la culpa, yo no la culpo, yo a la familia la victimizo, porque la familia ha sido de todas las instituciones la más maltratada por los dos grandes procesos de desarrollo que hemos tenido, el proceso de industrialización y la revolución tecnológica. Fíjense cómo ya los padres llegan a las casas cansados después de pasarse un día produciendo y no llegan con actitud de educar. Entonces, escenarios como esos, que son instituciones de primer orden, no disponen de la orientación en materia de salud pública, pero tampoco hay políticas públicas para fortalecer esos escenarios. Entonces luego tenemos que se colapsa el sistema de justicia y condenamos también al sistema de justicia porque vemos que no es tan funcional, pero no puede serlo si otras instituciones no son funcionales también. Doctor, una curiosidad acerca de esa asistencia gratuita que ustedes le dieron a la gente en un momento tan especial, ¿no? Ustedes mismos estaban afectados por la situación.
Sin embargo, dieron esa asistencia con números telefónicos que aquí los pusimos día por día para todas aquellas personas que quisieran una orientación gratuita. Eso hicieron ustedes. ¿Han hecho alguna evaluación de esas consultas? ¿Qué fue lo que la gente más pidió? ¿En qué pidió orientación? ¿En qué decían las personas que estaban afectadas por esta pandemia? Sí, el detonante más fuerte era sin duda alguna la incertidumbre por la productividad. O sea, cuando las personas, en este caso, nosotros llamamos detonante aquel evento, situación o circunstancia que la persona identifica que está asociado a su malestar. Las personas te presentaban síntomas de sueño, de que no podían dormir, presentaban incluso, que era la parte que más nos preocupaba, aquellas personas que tenían intención de suicidarse, que lo manifestaban, porque veían una bruma a nivel de su pensamiento que no les permitía darse cuenta de ninguna salida. Pero asociaban por lo regular esto a la incertidumbre, el no poder cumplir con presiones, porque ustedes saben que hubo presiones para mantener un sinnúmero de compromisos que tenían, el tema de la misma impotencia y la irritabilidad que se daba. Los niños sufrieron bastante porque tenían que aguantar el tema de la irritabilidad y la intolerancia como resultado de este estrés que fueron acumulando los padres y las madres en medio de esa pandemia. Mire, un cafecito, yo no sé si tiene efecto psicológico, pero siempre cae bien. Gracias, gracias. Hay una preocupación que de hecho al principio de la pandemia se manifestaba como si fuese una especie de buena noticia, que parecería que la pandemia había generado, y el toque de queda y todo eso, una reducción de algunos casos de violencia, doctor Vergés. Y como usted sabe tanto de este tema de violencia machista y todo eso, porque dirige el Centro Conductual, quisiéramos saber si, contrario a lo que se dijo en ese momento, e incluso a pesar de números, ese encierro con el victimario podría haber generado situaciones, digamos, sin precedentes en cuanto al tipo de maltrato o lo que fuese, en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Sí, donde está la confusión es que muchas veces la gente ve la violencia, en este caso la violencia en contra de la mujer, la violencia en las relaciones íntimas, como una especie de epidemia o pandemia. Y yo digo que no, que aquí en República Dominicana eso es endémico, no epidémico. Y es endémico porque ocurre en cualquier fase de la vida, en cualquier etapa temporal. O sea, no depende de pandemia o de que exista o de que no haya. Fíjate que esos números por lo regular se mantienen estables año tras año, independientemente de que haya ciclón, de que no haya. ¿Qué pasó en el año donde se dio el enclaustramiento por razones del distanciamiento social? Bueno, los números disminuyeron. Ahora, cuando decimos disminuyeron, no significa esto que fue tan significativo como para nosotros plantear una diferencia predeterminada por la pandemia. Ahí pudo pasar muchas cosas, entre ellas cuando la gente está más cerca y tiene una prioridad, que en este caso no es controlar, porque ¿qué vas a controlar si la mujer no está en la calle? ¿A quién vas a celar? Bueno, estamos todos ahí, además hay una urgencia de atender otros temas, un tema de sobrevivencia. Y ahí entonces emergen pautas de empatía, de compasión, de sensibilidad, porque ambos se necesitan para sobrevivir. Fíjate que yo he tenido experiencia, e incluso tenemos estudios sobre eso, que hasta en ciudadanos que tienen conflictos con la ley, cuando hay una crisis a nivel de este tipo, circunstancial, tan severa, ellos se llenan también de empatía. Yo recuerdo en el ciclón David, la gente que más vida salvó eran los ladrones del barrio. Eso era lo que se lanzaban y buscaban la manera y tenían muestras solidarias. Entonces, el comportamiento humano cambia mucho dependiendo de ciertas circunstancias. Ahora, eso es como el río que busca su fuente. Ya ese periodo de enclaustramiento pasó
y ya nosotros estamos observando con preocupación cómo siguen los números. Doctor, a veces uno no tiene tiempo para ver lo que nos están diciendo los televidentes que están en el chat. No es fácil atender aquí y allá, pero a veces uno chequea. Y aquí me encuentro una pregunta interesante, gracias a la televidente Laine Ortega.